conceptos, tal y como están acá. El libro empieza con unos conceptos que es importante que ustedes, o pues todos nosotros los dominemos siempre de manera práctica. Eh, por ejemplo, en las estructuras de acero, nosotros vamos a tener las características de que por el material ser homogéneo, las propiedades que tengamos en los diferentes ejes de las secciones, pues se van a mantener. Es decir, es un material que pues lo mismo me va a resistir si lo tengo en un sentido que en otro, ¿verdad? Y una buena parte de estos viene a ser, por ejemplo, las resistencias. La resistencia a la fluencia, dependiendo del tipo de acero que nosotros estemos trabajando, va a ser elevadísima comparada con otros elementos. Tan así es de que por ejemplo, puentes ya muy grandes o estructuras demasiado esbeltas o de mucha, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, un puente de mucha luz. El acero es el que viene a predominar. Y muchas veces no solo como elementos compuestos, perfiles armados, sino que también ya a veces empieza a entrar, por ejemplo, en puentes atirantados, puentes colgantes, puentes tipo bowstring, etcétera, etcétera. Los cables que se utilizan ahí, pues vienen a ser de acero, ¿verdad? Entonces, la alta resistencia que menciona el acero, pues la ventaja que tiene es de que provee un bajo peso en las estructuras, ¿sí? Por el límite de fluencia que nosotros tenemos en la mayoría de perfiles de molino, nosotros llegamos a obtener de manera fácil 50 KSI, por ejemplo. 50.000 libras pulgada cuadrada, ¿verdad? Permítanme ustedes, denme un segundito. Disculpen. Entonces les comentaba que acá en Guatemala, para que empecemos a familiarizarnos con lo que podemos trabajar acá, obviamente igual, pues si alguien se trabaja proyectos en otros países, pues enhorabuena, para empezar. Y solo hay que pues, ir revisando con qué tipo de material tenemos por allá, ¿verdad? En el caso de Guatemala, la mayoría de perfilería de molino que nosotros tenemos es, por lo menos la rolada en caliente, es grado 50, ¿sí? Resistimos pues por ahí 50 KSI. Y la mayoría de placas que nosotros utilizamos para uniones, para placas base, para elementos rolados en frío, es con acero A36. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado del acero A36? Sí. ¿Sí? Yo trabajo con ese ingeniero. ¿Sí? Sí, que un Buenísimo. poco. Sí, buenísimo, buenísimo. Muy bien, pues entonces saben que el acero A36 lo que tiene pues es para empezar resiste 36 KSI, límite de fluencia. Y esa es la ventaja, ¿verdad? Es como las varillas de acero, de refuerzo en concreto, que el grado 40, pues ya sabemos que es de 40 KSI, el 60 igual, ¿verdad? Las propiedades del acero, hablando ya de materiales, es de que a mayor contenido de carbono, a ver, el acero para empezar está compuesto de hierro y carbono, ¿sí? Esa es la composición química básica. El acero va a tener carbono y hierro. El hierro como tal, pues tiene ciertas propiedades como elasticidad, tenacidad, ductilidad, etcétera. Lo que viene a ser la adición del carbono al acero es proveer mayor, a nivel molecular genera un mayor enlace entre todas las moléculas que están ahí presentes. Y lo que produce esto son límites de fluencia mayores. Lo que se busca acá es de que con variaciones de carbono, a ver, entiéndase, que tal vez estos porcentajes en el contenido completo del material no va a superar un 3, un 4%. Tampoco es tanto. Pero con un 1%, con un 2%, el elemento aumenta increíblemente sus propiedades. Lo único es de que cuando ustedes utilicen aceros de muy alta resistencia,
les puede llegar a pasar algo muy parecido cuando, por ejemplo, alguien, pues, tal vez aquí alguien de la clase haya tenido la oportunidad de trabajar en algunas columnas o vigas de concreto. Quisiera escuchar su retroalimentación. Si ustedes tratan de doblar una varilla grado 40, ¿qué pasa versus si ustedes están haciendo el mismo estribo, por ejemplo, con una varilla grado 60? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con la varilla grado 60? Hay más Quiebra más probabilidad que fácil. se quiebre. A ver, Leonardo, ¿sí? Pues a nosotros lo que nos pasaba en alguna ocasión que trabajamos con eso es que el doblez es más difícil, es más frágil, quiebra más rápido. El doblez es frágil, ¿verdad? Se quiebra rápido. Muy bien. Excelente. Vi que alguien más, Oscar, no. ¿Alguien más iba a hablar? Eso, ingeniero, que se quiebra cuando uno dobla una barra de acero de muy alta resistencia, se quiebra más fácil, he notado yo. Claro. Buenísimo. Perfecto, claro. Entonces, lo que les viene a pasar de que se quiebre más fácil, en realidad sí es exactamente eso. Que cuando nosotros tenemos una variedad de grado 60 y digamos que estamos a veces porque en obras nos quedamos sin acero o era lo que había o alguien quiere aprovechar las variedades de la columna y quedó un pedacito y queremos hacerlo estribo, cuando uno trata de doblar una varilla grado 60, se quiebra, como que se empieza a rajar cuando el doblez es ya muy cerrado, no se mencione cuando el estribo, se hace el doblez, el gancho final del estribo, ¿verdad? Pues casi siempre ahí es donde falla. Entonces, algo muy parecido, o sea, y quiero empezar con ese concepto, porque probablemente algunos de ustedes, tal cual como me acaban de mencionar, les ocurre eso en obra. Cuando nosotros tenemos acero, ahora hablemos de acero de perfiles, cuando tenemos acero que resiste mucho a tensión, o sea que el grado es muy elevado, porque les digo algo, por ejemplo, en perfiles rolados en molino, acá en Guatemala, con algunas de las empresas, hemos logrado llegar a trabajar grados 65, 70, no, perdón, se fue 65, 70, 75, y ahorita estamos por ver si se implementa en un par de proyectos un acero grado 90. Esto quiere decir que al final de cuentas, pues viene a tener 90 KSI. Permítanme ustedes. Entonces, en resumidas cuentas, sí podemos utilizar estos diferentes materiales con muchas propiedades variantes. Todas están normadas con ASTM. ¿Sí? Todas tienen que ser ASTM. Pero el único inconveniente es de que dependiendo de cómo sea la fabricación de los elementos, puede ocurrir lo que les ocurre con los estribos grado 60, ¿verdad? Se puede rajar. Entonces, si bien es cierto, vamos a aumentar el límite de fluencia para resistir muy bien a tensión y habría que revisar la compresión, pero a veces a flexión no son los elementos más apropiados. Quiere decir, ya traducido o ya resumiendo, de que no porque resista más el elemento siempre es muy bueno. Hay que saber dónde aplicar ciertos elementos y les tengo que explicar esto al inicio porque a diferencia del concreto, lo único que hago ahí es variar mi relación agua-cemento o mi tipo de cemento para aumentar un poquito mi F'C. Pero ya cuando estoy trabajando en estructuras de acero, puedo decirles que tal vez, por ejemplo, un edificio ustedes lo trabajan todo con grado 50 y puede ser que solo las brazas las cambiemos de grado y eso nos mejora el edificio, ¿verdad? O sea, hay que aprovechar toda la paleta de diferentes opciones que tenemos para hacer, ¿verdad? Eso es en cuanto a la resistencia. Eh, y continuando por acá, pues vamos teniendo también la uniformidad, pues las propiedades del acero no cambian con el tiempo. Esto es un poco relativo, porque va a depender mucho del mantenimiento que se le dé a las estructuras. El cáncer o el veneno del acero es la corrosión.
Si a las estructuras de acero no se les da mantenimiento, la corrosión viene a ser eso que empieza a filtrarse poco a poco dentro de las capas de acero y poco a poco, permítanme, vamos a ver, les voy a ir enseñando aquí un pequeño ejemplito. Y poco a poco, ¿cómo se llama? Esa presencia de corrosión, pues viene a ser, viene a afectar mucho las estructuras de acero. ¿Qué es lo que hace? Que empieza a generar unas láminas, con lo cual, ay, ¿dónde dejé esto? Permítame, vamos a ver. Viene a generar unas pequeñas láminas donde se empieza a separar de las capas más externas hacia el centro del perfil, por ejemplo, empieza como a descascararse. Y eso es como de lo peor que les puede pasar en sus obras, porque ustedes, al final de cuentas, entiéndase que si yo estoy teniendo mis capas superficiales afectadas, mi área neta o área útil se va reduciendo, ¿sí? Entonces, así aquí están, aquí están, aquí están. Quiero compartirles unas fotos acá de un proyecto que recién se fue a revisar, analizar, y noten esto. No, permítanme, sí les estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Ahí está, sí. Vean ustedes esto. Esto es ahí está. Sí se logra ver la foto, ¿verdad, jóvenes? Me parece un mensajito por ahí. Así es, Sí se ve. ¿Verdad? Ah, perfecto. Bueno, miren, solo quiero que presten atención a algo. Esas pequeñas láminas, ese es un proyecto ¿cómo se llama? De los complejos deportivos de CDG. Esto específicamente es en Quetzaltenango. Y esta fue la intervención que nosotros hicimos, y entendería yo que ya no tardarán, o si no es que ya empezaron a trabajar la nueva obra, pero miren ustedes esto. A ver, ¿por qué les menciono que es un complejo deportivo? Eso es una piscina. De hecho, yo creo que aquí, vamos a ver. Bueno, todos esos marcos que ustedes observaban, no cargo bien la imagen. Ahí está. Pues esas columnitas que nosotros veíamos por ahí, son todas estas que están al fondo, ¿sí? También noten que los marcos acá eran, el techo es curvo, y también hay una característica bien particular donde la placa de unión de las vigas es horizontal. Normalmente eso ya no lo trabajamos. Sismo resistentemente no es lo más recomendable, pero ya vamos a llegar ahí a uniones, ¿verdad? Entonces, noten ustedes que en este proyecto, pues al final de cuentas, lo que llegaba a ocurrir en las bases era lo que tienen ustedes en pantalla, ¿verdad? Hay mucha presencia de agua clorada. Eso también puede venir a acentuar un poco el efecto de la corrosión en los perfiles. Si alguna vez ustedes tienen que hacer un proyecto o tienen que rehabilitar un proyecto con este tipo de características, yo les recomiendo que si está como está la foto, no se animen a trabajarlo, si no es que van a cambiar los perfiles. ¿Cuál es el problema? Yo acá tengo una placa base. Placa base normalmente le vamos a llamar a la placa que pues recibe la columna y se encarga de unirse con los pernos de anclaje, que en este caso sería este tornito que está aquí, y ese tornillo está embebido en el concreto, está fundido con cierta longitud, que es como cuando ustedes calculaban su longitud. ¿Cómo se llama esta longitud? La longitud embebida en concreto, ¿verdad? En las varillas ahí de concreto. Entonces, ¿qué es lo que viene a pasar? Si ustedes tienen corrosión, disculpen ustedes. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que viene a pasar? Que una columna, que va a ser nuestro último elemento,
en la mayoría de los casos, porque a veces las placas bases pueden ir conectadas a vigas, dependiendo de la geometría de sus proyectos. Puede ser. Eh, Normalmente vamos a transferir todas las cargas a través de una placa base que debe cumplir con ciertos requerimientos, y esta es la que está anclada a los tornillos estos de anclaje, que son los que están fundidos, ¿verdad? El problema está en que si la corrosión ya afectó tanto mi perfil, de tal manera que empezó a generar un montón de pequeñas escamas acá, y también se aprecia de manera fácil que el tornillo es el que está súper corroído, incluso la tuerca, miren ustedes, o sea, si uno intentara zafar esa tuerca, para empezar, seguramente se rompe, se quiebra. Y la corrosión que tiene este tornillo, sin duda, después de algunas pruebas que se hicieron, pues se logró revisar. Las pruebas no crean que en este caso había, estos señores estuvieron dispuestos a meter un aparato muy sofisticado. Se picó una, se quebró un poquito de una y se logró revisar ahí que la corrosión había bajado bastante. ¿Qué pasó? Pues eso hay que reemplazarlo. La corrosión, a pesar de que solo va a estar en las capas superficiales, puede llegar a afectar a elementos que están incluso embebidos. Y es un poco debido a que se genera un efecto en cadena. ¿Qué ocurre? La corrosión empieza a generar unas láminas en el acero, con lo cual empieza a separar. Si ustedes logran observar acá, se generó un efecto de laminación, quiere decir de que el perfil antes era uno, y ese mismo perfil pues empieza a separarse, y dentro de esa separación de las láminas hay aberturas, con lo cual puede entrar el oxígeno, que es lo que genera el problema. Recuérdense que este efecto de la corrosión, pues también conocido como oxidación, viene a partir de que las moléculas de oxígeno pues entran presentes a los perfiles. De hecho, algo que también puede afectar nuestras uniones soldadas es el oxígeno. Cuando nosotros estamos soldando un patín con una placa base, fíjense que perdón, jóvenes. Cuando nosotros estamos generando, por ejemplo, uniones soldadas, hay que, hay que proveer incluso la soldadura del óxido que está en el ambiente. Y yo no sé si se han dado cuenta ustedes, pero cuando están soldando, los soldadores, los elementos con electrodos, por ejemplo, normalmente sale un humo. A pesar de que una parte de ese humo es que se está quemando ciertos componentes, una buena parte es de que se está produciendo una capa que se le llama de blindaje, una capa de blindaje que al final lo que busca es de que el oxígeno no entre dentro de esa unión soldada. Vamos a verlo un poquito más a detalle después, pero les digo que incluso el oxígeno que está en el ambiente puede llegar a afectar las uniones soldadas, y es por eso que todos los electrodos tienen ciertos recubrimientos que al final lo que buscan es proteger esa soldadura y que no haya oxígeno donde se está produciendo esa soldadura. Porque incluso por esas pequeñas partículas de oxígeno que están en el ambiente, que obviamente están distribuidas en todo el espacio, pueden llegar a afectarnos incluso las soldaduras, ¿verdad? Sí, Juan Carlos. Ingeniero, una consulta. En esos elementos, Inge, ¿habrá algún parámetro que nos indique o que nos diga técnicamente hasta qué punto es aceptable el óxido en algún elemento estructural? ¿Cómo podríamos tener esa referencia? Digamos, en el caso de la fotografía, sí, pues solo a simple vista dice uno hay que cambiarlo, ¿va? Pero digamos, en partes no tan severas, digamos, óxido no tan severo, ¿cómo podríamos nosotros determinar si es aceptable o no es aceptable el óxido en el elemento? Sí, fíjense que hasta qué punto sabemos si es, o podemos determinar si es aceptable. Miren, cuando el elemento tiene solamente la corrosión superficial, va a ocurrir lo siguiente. Ahí es aceptable, porque todavía no ha entrado a disminuir mi espesor, mis espesores. ¿Cómo les podría decir yo? Cuando el acero, la corrosión, perdón, empieza a aparecer de manera solo superficial y todavía no ha, como decimos comúnmente, no ha descascarado
el perfil, pues es todavía bastante, permítanme, vamos a ver aquí, creo que aquí, vamos a ver si les carga acá. Tal y como les aparece acá, ya empezó a descascararse el alma de este elemento, se empieza a levantar, se empieza a producir el efecto de laminación, que es lo que tenemos acá. Media vez el perfil cambia de color, se puede reparar, porque después de desgastar esa capa que ya está corroída, entiéndase que esto puede ser con lija, puede ser con un sandblast. Un sandblast es, para que ustedes me... Sandblast. Un sandblasteo. ya chapinizado, ¿verdad? Sandblast. Vamos a ver. Un sandblast lo que busca es lanzar arena a alta presión, a alta velocidad, y lo que genera es un desgaste de elementos como estos. ¿Qué elementos sí les recomiendo que puedan sandblastear? Esto ya es inicio de corrosión, aunque también es suciedad, pero elementos como los que aparecen de este color, que es los que han dejado a la intemperie ahí en las tiendas, a veces porque pues, no había espacio donde guardarlas, esto todavía se puede reparar, idealmente siempre con un sandblast o con lijarlo. El único problema de lijarlo es de que lleva mucho tiempo. Pero miren ustedes, o sea, después de que, perdón, antes de cómo estaban estos elementos, vamos a ver si puedo acercar un poquito aquí, no, ¿verdad? Entonces, estos elementos que están ya ligeramente corroídos, después de un proceso de samblasteo, terminan de este color. Obviamente aquí ya no tienen recubrimiento, eso que les da como que el brillo a los elementos. Entonces, así todavía se pueden recuperar, donde la corrosión aparentemente es solo superficial y no ha descascarado ¿cómo se llama? El elemento. Donde no se puede reparar, ya con este tipo de cuestiones, ¿verdad? Aquí las medidas que hay que tomar, pues son otras. Incluso les puedo decir que aquí hubo que diseñar el proceso de desmontaje para que no fallaran los elementos antes de terminar de retirar estos elementos. O sea, no se trata solo de, bueno, está corroído, quitemos la viga que conecta las columnas, porque al momento de que se les quitaba la restricción superior del marco, la parte de la base, esta, que era la más corroída en todas las columnas, por el agua que normalmente pues, va circulando por ahí, así como esta. Esto, madre santa, ustedes, esto era bien delicado. Sin tener la viga, perdón, superior, esto podía fallar, ¿verdad? O sea, les digo que es tan crítico como eso, ¿verdad? Entonces, idealmente, pues, no llegar a esos extremos. Lo mejor es siempre que ustedes, pues, busquen, en la medida de lo posible, tratar de que sus elementos sean lo más íntegros posible, ¿verdad? Idealmente, pues si son perfilería nueva, recién salida de molino, recién salida del horno, para que no tengan mayores problemas. Y les mencionaba también el tema de la durabilidad, porque cuando ustedes van a tener un proyecto sin acero, lo ideal es siempre que dentro del manual de operaciones o pues de operatividad que se le da al cliente, lo ideal es de que se busque que el compromiso del cliente para darle su mantenimiento a la obra año con año. Qué sé yo, tal vez la inspección visual puede ser anual, pero la aplicación de pintura por mantenimiento puede ser a cada 2 años, 5 años. No se diga si está en una zona costera, ¿verdad? Entonces, con lo cual nosotros logramos proveer alguna protección para el acero va a ser a partir de la pintura en la mayoría de los casos, ¿verdad? También con este tipo de elementos nosotros llegamos a tener bastante elasticidad, que es tal vez de las propiedades que más se le saca provecho al acero, ¿verdad? Permítanme, vamos a cerrar aquí la puerta. Bueno, entonces, en cuanto a la elasticidad, el acero, así como ustedes hacían antes su ley de Hooke para varillas de refuerzo, para concreto, siempre vamos a tener, al igual que cualquier otro material, un rango elástico. Un rango elástico
posterior a esto, vamos a estar trabajando sobre un rango plástico, ¿verdad? ¿Qué es lo ideal? Pues que estemos siempre dentro del rango elástico, el rango recomendable. Pero el acero, por tener muchas otras características, normalmente va a soportar un poquito más en cuanto a esfuerzo de formación. Obviamente, cada gráfica de esfuerzo de formación va a variar dependiendo del tipo de perfil que usemos, ¿sí? Bueno, acá el libro nos va presentando, sí, nos va presentando un poquito acerca de cómo es un montaje. Esta pues probablemente sea una foto ya de algún tiempecito. En cuanto a durabilidad, bueno, media vez, yo creo que al igual que cualquier tipo de estructura, si nosotros le damos mantenimiento a nuestras obras, pues nos van a aguantar bastante, ¿verdad? Entonces, puede ser que si su estructura nunca va a estar sometida a lluvia y todos los años se le va a dar limpieza, podría no requerir pintura. Recomendación, acá en Guatemala, pues tratemos siempre de, solo si es alguna entidad o alguna empresa muy responsable, podría ser aplicable. Pero recomendación, siempre aplicamos su pintura, ¿verdad? Y por eso es de que existe la pintura anticorrosiva, ¿verdad? La que ya muchos habrán utilizado en sus proyectos y pues ya conocemos, ¿verdad? De las propiedades del acero más que lo hacen resaltar, diría yo, es la ductilidad y la tenacidad. Son las que hacen que el acero sea tan bueno. La ductilidad, miren, y esto en estructuras sismorresistentes nos va a servir un montón. Es bastante provecho el que le sacamos a la ductilidad de estos elementos. Por ejemplo, la ductilidad pues, es la propiedad de un material para soportar grandes deformaciones sin fallar bajo esfuerzos de tensión altos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos vibración que parte de sismos, nuestros elementos, todos los elementos, tornillos, placas, las vigas, las viguetas, las columnas, placas base, tornillos o pernos de anclaje, todo, pues aporta un poquito de ductilidad, con lo cual se obtiene una alta ductilidad en todo el proyecto que permite obtener o alcanzar desplazamientos bastante grandes, ¿verdad? Esa es una de las mejores propiedades que tiene el acero, ¿verdad? Entonces, esto no se consigue, por ejemplo, con otros ladrillos, mampuestos, concreto. No es tan fácil. Normalmente, esos elementos que tienen una alta rigidez fallan normalmente de manera, por decirlo así, como súbita, ¿verdad? O sea, fallan al momento de que ya van resistiendo bastante esfuerzo y de repente no hay mucha opción a que empiece a deformarse. Es una de las propiedades que nos permite el acero, que esto ya viene a ser la tenacidad. Soportar una deformación, por ejemplo, cuando hay un sismo muy grande, los elementos de acero empiezan a deformarse. No quiere decir de que si yo estoy en un edificio de acero y empieza a temblar de un solo, como se diría, el nivel me va a caer en la cabeza. O sea, va a empezar a deformarse poco a poco. Obviamente, lo de concreto, los aceros se van a empezar a agrietar, las vigas se van a empezar a deformar, porque ya se salieron de su rango elástico y ya están presentando deformaciones que no van a ser reparables. Pero el tiempo de deformación es mayor y esa es la tenacidad. Lo que a mí me permite segundos valiosísimos durante un evento catastrófico, un sismo, para poder evacuar personas. Entonces, estas dos propiedades son las que sismoresistentemente destacan más, ¿sí? El acero resiste mucho más deformaciones en cuanto a la ductilidad y en la tenacidad, ok, ya aguantó lo que podía, pues va a empezar a fallar, pero se va a empezar a deformar mientras falla. Permítame, yo creo que no tengo fotos acá, pero les voy a buscar algunas fotos de algunos proyectos de acero que hemos visto, incluso donde han habido incendios, donde lo que pasa es de que los elementos empiezan a deformarse poco a poco, empiezan a deformarse sin caer de manera súbita, ¿verdad? Eso es
bastante provecho el que se le puede sacar ahí a los materiales, ¿verdad? Hay más propiedades que, pues, aquí está la corrosión, que ya la tocamos un poquito. Cuando sus obras tengan, ya para ir finalizando, cuando sus obras tengan mucha exposición al fuego, la recomendación es, por ejemplo, en Estados Unidos normalmente se aplica una como espuma que es protección al fuego. Un recubrimiento de espuma que se endurece, algo así como el Zicabum, si alguien lo ha utilizado, o pues, sí, es como una espuma que se expande un poquito y queda recubierta en el acero. ¿Qué podemos hacer en Guatemala? Sí se consigue ese tipo de tecnología, pero normalmente los clientes no la pagan, lastimosamente. Aunque uno les dice que es lo mejor y es lo que deben de hacer, siempre tratan los clientes de ver cómo se ahorran ahí algunos centavos, aunque esto para exponer. Entonces, ¿dónde les recomiendo que sí sea obligatorio esto? De parte de ustedes, como pues, su criterio y ética profesional, donde haya mucho riesgo de fuego, obviamente, ¿verdad? Eh, Porque cuando el acero empieza a calentarse, recuérdense que el fuego llega a altísimas temperaturas, eh, hablemos de que, si no mal recuerdo, 3500 grados centígrados son los que se necesitan para que el acero común se pueda derretir, fundir, ¿verdad? Y con el fuego, pues altas concentraciones de fuego, se alcanza fácil. Entonces, puede llegar a ese punto de tanta energía que puede deformar ya nuestras obras. Aunque les digo algo, ya con ese tipo de incendios, la verdad es de que cualquier tipo de obra, o sea, cualquier tipo de material, pues puede llegar a fallar, ¿verdad? Entonces, es importante ir viendo ahí. Solo para ir terminando esta parte de las características del acero, miren, cuando ustedes tengan aceros de altísima resistencia, recuérdense del ejemplito de los estribos con grado 60, ¿verdad? Si nosotros tenemos un alto grado, va a llegar a ocurrir. Si nosotros tenemos un alto grado de... Perdón. Si nosotros tenemos un alto grado de resistencia del acero, las fallas que puedan ser cualquier tipo de fractura que se pueda dar, normalmente va a ser un elemento bastante frágil, ¿sí? Esto quiere decir de que los elementos que nosotros estamos buscando, si tienen muchísima resistencia a fluencia, casi siempre lo logran la mayoría de los elementos a partir de añadir mucho carbón. Si tiene mucho carbón, los perfiles, las fracturas van a ser casi siempre frágiles. Entonces, traten siempre de tener cuidado con qué tipo de elemento van a utilizar ustedes. Si su elemento en su mayoría está sometido a esfuerzos, a tensión, pues lo ideal es un grado elevado. Ahora, si estoy en una zona sismoresistente donde en algún sismo cambia el sentido de mis diagramas de momento, de corte, porque al momento de que entra una fuerza lateral, el edificio ya se comporta de una manera diferente, pues no hay que sacrificar mucho eso, ¿verdad? Idealmente, pues denle un vistazo al capítulo 1, ¿verdad? Que les va a ir explicando un poquito acerca de cómo vamos, cómo se ha venido trabajando el acero. No es una comprobación de lectura, es más que todo cultura ingenieril general, ¿verdad? Y que también aquí ya empieza a hacer referencia a los tipos de perfiles que vamos a utilizar. Nosotros, en nuestra mayoría, vamos a estar utilizando... incluso esta hojita de cálculo se las voy a pasar. Lo único es de que esta era la versión 13 de ISC para determinar perfiles. Existe la versión 15, pero a mí me gusta más la 13. No hay cambios significativos, créanme que no hay, por lo menos en perfiles W, C y circulares, pero se los voy a compartir un ratito. Y aquí están todas las propiedades que ustedes puedan tener con los perfiles. Hay que tomar en cuenta que nosotros cuando hablamos de perfilería de acero, ya entrando ahí un poquito a estos, vamos a ver. Hablando de perfiles de molino,
casi siempre vamos a tener esta nomenclatura. Seguramente, pues si ya vieron algún proyecto en acero o han estudiado acero en pregrado, se recordarán que la nomenclatura normalmente, la que usamos acá en Guatemala, está dada por ISC. Si ustedes, por ejemplo, trabajan proyectos en México, pues van a estar ¿cómo se llama? Con el IMCA, que es el Instituto Mexicano de Construcción en Acero, y ellos tienen sus propias denominaciones, ¿verdad? Entonces, se los menciono porque a veces muchos de los perfiles que entran acá a Guatemala vienen de México. Entonces, puede pasar, aunque ellos también trabajan perfilería según ISC. Pero la mayoría de perfiles que vamos a estar trabajando en este curso van a ser dados con ISC, obviamente todo, y la primera anotación que nosotros vamos a tener, por ejemplo, si hablamos de perfilería W, es de que vamos a tener perfiles W y alguna numeración, 18 por 35, por ejemplo. Por ejemplo, la primera letra, que en este caso sería la W, pues marca la forma, ¿sí? Esta sería white flange, que es la forma que va a tener con los patines. Flange es ¿cómo se llama? Son los patines, ¿verdad? Web, normalmente en inglés pues le dicen al alma de los elementos, entonces estas vienen a ser las white flange, que son los patines pues un poquito considerables, de ciertas medidas, y el segundo numerito que tenemos nosotros por acá nos marca normalmente el peralte efectivo que tenemos en el perfil. Obviamente esto varía un poco, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, si yo utilizo una 16 muy pesada, una 16 por 100, por ejemplo, miren que el peralte no se mantiene en 16 pulgadas, aunque teóricamente es lo cercano, sino que sube a 17, ¿verdad? Luego tenemos un segundo número que lo que nos denota son las libras por pie. En este caso, este perfil es muy pesado, tanto que por cada pie, recuérdense que un pie son un poquito más de 30 centímetros, ¿verdad? Por cada pie que yo tenga, eso pesa 100 libras. O sea, imagínense que en un pie tengo el peso casi de un niño grande o de un adolescente, no sé. Es bastante peso, ¿verdad? Entonces, lo que les decía es de que al inicio, cuando ustedes vayan a hacer sus chequeos de perfiles, casi siempre los perfiles muy pesados, hay perfiles, ¿cómo se le llaman? Los XL, que son muy pesados. Seguramente nos van a chequear en todas las propiedades geométricas. No es lo más recomendable usarlos porque este perfil, recuérdense que el acero, si ustedes han comprado varillas de acero de refuerzo para su proyecto, normalmente las compramos, bueno, a veces las se compran por unidad o por cierta cantidad, pero a veces las compramos por quintal, ¿sí? Y eso le sirve a uno para tener la referencia. Ah, bueno, ahorita el quintal de acero está a tanto precio. ¿Alguien sabe a cuánto está el acero ahorita, jóvenes? Está caro. ¿Verdad? Está caro. No. Bueno, vamos a ver. Muy bien. Bueno, averiguemos a cuánto está el acero para la próxima clase, para empezar ahí el tema de discusión. Muy bien, y también después de estos perfiles que son rolados en molino o en caliente, como normalmente se le llama, quiere decir de que hay rodos que entra el material con pues, un volumen de material y directamente ya sale después de esos molinos con la forma W o forma de channel o estos C, forma de T o angulares, o también tubos circulares o rectangulares, ¿verdad? Cualquiera de esos. Bueno. Y ya para empezar con el tema que vamos a ir viendo, bueno, solo para que también lo tomen en cuenta, tenemos perfiles que son doblados en frío, rolados en frío, ¿qué otro nombre les dan? Básicamente esos dos, que casi son pues las costaneras, ¿verdad? ¿Quién no ha utilizado costaneras desde formaleta para pavimentos hasta techitos en la escuelita más lejana, ¿verdad? Normalmente pues las costaneras nosotros las utilizamos en techos de lámina, acá las utilizamos bastante. Perfiles tipo Z o Zetas atiesados,
acá en Guatemala casi no se manejan, pero les puedo decir que con esto se consiguen muy buenas propiedades de radio de giro de, eh, dependiendo de las pendientes que se tengan, ¿verdad? Son bastante buenos. Sombrero y esgrima, casi no, casi no. Les puedo decir que casi no las utilizamos. Y acá, pues ya vamos a empezar con el tema de la losa acero. Fíjense ustedes que para los acero hay muchas, muchas diferentes opciones. Hay muchas diferentes opciones para los acero acá en Guatemala, comercialmente hablando. La losa acero, también conocida como el steel deck, solo que en algunos países steel deck, vamos a ver, se lo voy colocando acá, steel deck. Si va junto, en algunos países es marca. Habría que ver. Pues la tradicional, los acero, ¿verdad? Al final lo que buscamos, ya entrando un poquito en cuanto a las primeras partes ¿cómo se llama? De los subtemas ya directamente del programa, después de haber visto pues la introducción, códigos, bueno, integración de cargas, la verdad les soy sincero, eso no lo vamos a saltar ahorita porque pues no es nada más que si yo tengo un área y tengo cargas verticales, pues tal y como ustedes han hecho siempre su análisis, ¿verdad? Una carga distribuida la multiplico por un área y obtengo pues la carga que debería de resistir ahí. Entonces esa partecita pues no la vamos a saltar. Y las cargas que recibe un edificio de acero, créanme que son las mismas, pueden ser las mismas que recibe un edificio de concreto, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener para resistir esas cargas en áreas? Pues va a ser la losa acero o el steel deck, ¿verdad? Entonces nosotros normalmente, ¿cómo trabajamos este tipo de... permítame, creo que... Permítame, quiero ver algo aquí. Aquí estamos. Perdonen. Les enseñando aquí con esta es una marca nacional, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de losa acero que nosotros tenemos acá, normalmente es la misma geometría que se utiliza en todos los tipos de losa acero. Hay muchas marcas que tienen losa acero acá en Guatemala, hay una infinidad. Tienen ellos como metal, tiene Ternium, tienen, creo que Megaproductos, no, vamos a ver, Distum, también tienen, en fin, hay varias marcas que van teniendo pues varias por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que busca una losa acero? Si ustedes se recuerdan, cuando antes las obras de hace muchos años tenían láminas de duralita, por ejemplo,
¿Qué era la duralita? Pues era una lámina de como un asbestocemento, que al final la forma geométrica, ondulada, que es como una lámina canalada, solo que como fundida, ¿verdad? O sea, era fragilísima. Se quebraban cada vez que no las manipulaban bien, se quebraban. Pues estas láminas lo que buscaban era de que con la forma acanalada, o las láminas acanaladas de galvanizadas, las normales, las tradicionales. Bueno, pues el canal de esas láminas era un poquito más grande. ¿Qué era lo que obtenía ese canal? De que al momento de que el radio de giro en sección transversal se elevaba, aguantaba, por decirlo así, longitudes apoyadas más separadas entre ellas. Bueno, más o menos este concepto es el que se ha venido utilizando para la losa cero. Al momento de que nosotros obtenemos una forma acanalada, logra proveer ciertas características, tal vez aquí me voy a ir guiando con... Esta. Miren ustedes, esta parte que se ve aquí con un color negro un poquito más resaltada, viene a ser la cubierta de acero, ¿verdad? Aquí les dice algo bien importante que es de que varía siempre con el acero, con el fabricante, perdón. Cada fabricante tiene su propia manera de rolar los aceros. Incluso noten esta forma tan peculiar. Una vez vi una muy parecida a esta, pero eran rectas, no eran tan con esta inclinación tan pronunciada. La mayoría de proveedores o fabricantes acá en Guatemala casi siempre tiende a tener esta forma. Tiene una cresta, ¿sí? Y un valle. Normalmente, pues, cresta le llamamos a la parte superior, valle a la inferior. O pueden, algunos le dicen ondas, olas, etcétera, ¿verdad? Pues normalmente en la cresta, a la mitad siempre tenemos una parte que desciende precisamente, y una parte que desciende en la parte superior y una parte que asciende en la parte inferior, precisamente porque cuando nosotros estamos trabajando los aceros y tenemos que hacer algún traslape, esto nos ayuda bastante al momento de engrapar o montar una sobre otra, ¿verdad? Esto ayuda un montón. Entonces, las formas que son tan tradicionales como solo una ondulada, tal como esta, a veces el traslape ya al momento de montar les va a pedir un poquito más, con lo cual pide un poco más de material, un poco más de peso y bueno, por ahí va la situación, ¿verdad? Entonces siempre lo ideal es tratar de buscar eficientar todas las opciones, ¿verdad? Aquí ellos, para que se hagan una idea, y más o menos estas son las medidas que casi siempre, permítanme, vamos a ver. Vamos a ver, aquí. Normalmente nosotros tenemos una altura alrededor de 6 centímetros. Aquí no está especificada bien, o no la logro identificar acá, pero la altura que se logra apreciar desde la cresta hasta el valle anda alrededor de 6 centímetros, 5, y algunas marcas pues van variando un poquito ahí, ¿verdad? ¿Y dónde es de que nosotros logramos ese empate o esa unión correcta? Permítanme, les voy a mostrar aquí otra presentación rapidito. Vamos a ver. Miembros compuestos. Aquí está. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con las dos aceros? Normalmente, cuando nosotros ya estamos tratando de proveer un diafragma o una losa o una superficie plana, un entrepiso para nuestros edificios o proyectos, la losa acero, hablando de proyectos de acero, destaca bastante por el hecho de que
van a haber puntos donde el elemento concreto, pues obviamente nos ayuda para recibir agua, para que pues, estén lavando el piso cuando sea necesario, para distribuir las fuerzas, para resistir el corte, el cortante, etcétera, etcétera. La losa acero lo que hace es empatar y recibir toda la fundición de concreto. Tiene algunas unas pequeñas como corrugas, que en este caso pues se logran ver acá con esta manera, esta forma. Creo que aquí ellos... Ah, no, esta es lámina normal. Tiene una pequeña corruga que es igual, el mismo concepto que ustedes usan en sus varillas corrugadas, y lo que busca es empatar de la mejor manera tal que se logra adherir muy bien el concreto a la losa acero. Pero adicional a eso, nosotros vamos a proveerle otros elementos para obtener, cabalmente, como decían estos señores, sinergia, ¿verdad? Pues les digo a estos señores porque esta presentación no es mía, pero me gustó mucho este esquema. Y normalmente la forma en la que nosotros analizamos una losa acero es, o la forma correcta de llamarle, es una sección compuesta. Sección compuesta porque está definida a partir de unir un perfil, una viga de acero, con ciertas características, más una losa de concreto. Cuando nosotros unimos eso, logramos obtener entonces una viga compuesta. Entonces, aquí ellos hacían o destacaban mucho, y pues me gustó mucho este concepto, porque ellos lo que hacen es buscar la sinergia entre las propiedades, ¿verdad? Cuando se busca esta sinergia es de que, si bien es cierto, el acero me resiste muy bien a flexión, el concreto pues era lo que les mencionaba, ¿verdad? Me va a ayudar a ir a resistir pues esas características de intemperie y que también el cortante pues se logra distribuir mejor, y todas las cargas distribuidas se logran recibir mejor en una losa fundida y trasladarlas pues al perfil de acero, ¿verdad? Luego de acá ellos, lo que me gusta es lo siguiente, permítanme. Tienen por acá, aquí, estos esquemitas. Es que prefiero compartírselos así para no... Bueno, miren pues, este diagrama, y yo creo que ya por la hora con eso me voy a quedar. Lo que ocurre acá, para que ya empiecen ustedes a adentrarse al concepto este de la losa acero, si ustedes tuvieran una fundición simple sobre... De una manera de recordatorio. Ah, sí, gracias, gracias. Fíjese que, de hecho, tomé 2 capturas cuando empecé la clase. O sea, que creo que están por acá. Es que creo que ahora, ingeniero, se tiene que colocar manualmente en la plataforma. Usted tiene que confirmar la asistencia de los que entramos por la plataforma. Madre mía. Bueno, hagamos algo. Si quieren, termino este concepto y ahorita vemos eso. Para los que me han aguantado escuchar toda la clase, se ganaron su asistencia. Gracias. Muy amables. Ahorita vemos eso. Gracias, ¿vieron? Bueno, retomando aquí el tema este, miren, cuando ustedes normalmente en una losa van a tener cargas distribuidas, eso está claro. Tienen ustedes sus carguitas distribuidas, y si nosotros no tuviéramos el empate o la sinergia entre los elementos de concreto con las vigas que proveemos, lo que va a ocurrir es esto, que vamos a tener un elemento no compuesto, ¿sí? Quiere decir de que la viga se deforma pues, ella solita, y la losa se deforma ella solita. Si este es nuestro eje neutro, nosotros vamos a tener en la parte de la viga, que viene a ser esto que está por acá, su diagrama de esfuerzo, tensión y compresión, ¿verdad? Y la losa solita va a tener su propia tensión y compresión más chiquita, ¿verdad? Entonces, lo ideal es de que nosotros logremos encontrar la sinergia y empatar esos elementos para que trabajen unidos. Y así, ellos logramos nosotros obtener lo mejor. Recuérdense que en el diagrama, cuando ustedes hacían su clásica viga cargada, articulada y cargada con pues, una carga distribuida, se les deformaba, y del eje neutro, el eje horizontal, la parte superior estaba a compresión y la parte inferior a tensión. Lo que busca la losa acero es ese concepto.
que la compresión, donde el concreto es buenísimo para resistirla, se quede con ella. Y el eje neutro para abajo, pues que la viga de acero haga su trabajo ahí, atención, ¿verdad? Me voy a quedar con este concepto. Pregunto si tienen alguna duda. Por el momento no, Inge, gracias. ¿Sí? Todo bien, Inge. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, gracias, gracias. Bueno.